Señora. Señora, Bueno, entonces, mi profe Pablo, bienvenido a este espacio. En este momento nos encontramos con estudiantes del curso de psicopatología de la infancia y adolescencia, o de la niñez y la adolescencia, y con estudiantes del curso de fundamentos de psicología clínica y de la salud, que fueron invitados a este segundo CIPAS, donde vamos a estar estudiando la temática psicopatologías infantojuveniles. Entonces, les cuento que afortunadamente contamos hoy con el acompañamiento del psicólogo clínico y organizacional, el docente Pablo Richard Arteaga Álvarez. Él nos acompaña desde la Universidad César Vallejo de Perú. Es magíster en gestión pública, tiene estudios en sistemas psicoterapéuticos, formación en psicoterapia de la Gestalt y su segunda especialidad en psicoterapia TRET. Entonces, espero, apreciados estudiantes, que aprovechemos estos espacios de aprendizaje invertido que nuestra universidad está brindándoles, y que la Universidad César Vallejo de Perú ha tenido pues una acogida muy grande. Hemos estado disfrutando de espacios tanto, nosotros hemos estado acompañándolos a ellos y como observan, pues ahora estamos aquí contando con esta maravillosa compañía. Entonces, por favor, muy atentos. Vamos a manejarlo de la siguiente manera. El profe Pablo va a estar acompañándonos, va a estar dictándonos la temática y al final damos 10 minuticos para las preguntas, si les parece. Entonces ahí están muy pendientes. Muy bien. Bienvenido, profe, y podemos dar inicio. Vale, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Igual reciban un cordial saludo de la Universidad César Vallejo de acá de Perú. Bueno, quien les habla es docente de la Escuela de Psicología, actualmente en la sede de Tarapoto. Es una ciudad que está bueno, en la región San Martín, ¿no? Una de las cuantas regiones, de las tantas regiones que tiene nuestro maravilloso Perú y hermana con Colombia, ¿no? Bueno. Eh, Yendo un paso más allá, hoy tenemos el tema psicopatología infanto-juvenil. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Si bien el tema está dirigido a las patologías como tal, nosotros en el proceso de reconocimiento tanto de síntomas, sintomatología, signos, síntomas y demás características específicas de cada una de estas durante la etapa de vida infantil, juvenil, infantil, adolescente, es muy importante el uso siempre de guías normadas o guías internacionales que nos ayuden a un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, pues estas nos van a ayudar a poder determinar, ¿no? Haciendo uso, pues, de instrumentos, test, puede ser test estandarizados a la región o el lugar donde nos encontremos, y técnicas, ¿no? Como entrevista, correcta y adecuada entrevista que podemos tener, y el proceso de establecimiento de diversas otras técnicas como un buen rapport, ¿no? Empatía, ¿no? Pues, que podemos llenar y cargar mucho en el proceso, ¿no? Y nos pueden ayudar. Ahora, vamos a la siguiente. Yo quise llevar un poco más allá el tema de psicopatología, ¿no? Porque es maravilloso en realidad este tema, es muy grande y más aún al hablar de infantes y adolescentes, ¿no? Porque es el punto de inicio de muchas patologías que se pueden llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, me atreví a poner la arquitectura de la mente en desarrollo, ¿no? Diagnóstico en psicopatología infanto-juvenil. Tenemos que entender acá hay un mensaje. La psicopatología infanto-juvenil no es estática, es un proceso dinámico de adaptación fallida. Lo vamos a ir viendo y desarrollando más adelante. Son una 20, 21 diapositivas que voy a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo poco a poco
cómo surgen y reconociendo de repente algunas de estas características. Bueno, el desarrollo de es un proceso dinámico como proceso dinámico, lo dije al inicio, ¿no? La psicopatología infanto-juvenil no es estática, es un proceso continuo de adaptación fallida. Tenemos dos puntos de acá, la equifinalidad y la multifinalidad. Cuando hablamos de equifinalidad, hacemos referencia a múltiples orígenes que convergen en un mismo punto, es decir, en una sola consecuencia, y este podría ser el trastorno clínico. Tercer tipo de patología que podemos ver. Ahora, la multifinalidad es un único evento temprano derivado de múltiples trayectorias clínicas divergentes, como lo muestra la imagen de acá, ¿no? Hablamos de múltiples orígenes, múltiples formas. Si ven una imagen es como muy parecido a una neurona, ¿no? Múltiples orígenes convergiendo en una primera parte que dice acá el neurodesarrollo. Luego esto pasa a desarrollarse como una condición clínica, sea un abuso, trauma u otros, y a generar diversos desenlaces, ¿no? Desenlaces como consecuencias, conductas de riesgo, problemas de desarrollo, problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, hablamos de equifinalidad y multifinalidad en el proceso de desarrollo. Por eso digo que es un proceso dinámico, ¿no? Seguimos. Hay que entender algo muy importante. La infancia es un proceso de desarrollo muy sensible. Ya, eso quizás lo hemos visto en teorías de desarrollo, ¿no? Que por etapas de vida un infante va desarrollando ciertas habilidades, ciertas capacidades, y esto va a ayudar también más adelante a poder desarrollar otras más finas, ¿no? U otras de mayor especialidad. En este caso, dice, el sistema nervioso en desarrollo es hipersensible a la experiencia del entorno. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de un infante o un adolescente, y ya vamos a ver también el tema del adolescente, tenemos que entender la hipersensibilidad que éste tiene frente a diversos estímulos que se presentan en el entorno. Es decir, no es que yo nazco y tengo tal situación o condición, no. Tenemos que entender que existe también un medio que va condicionando, eh, nuestro desempeño, nuestro desarrollo, ¿no? Es por eso que acá, bueno, voy a mencionar un poquito del HPA. El HPA es el uso, o bueno, es el hipotálamo, pituitario y adrenal que sirven, que es un eje principal que se ve alterado. Se ve alterado cuando hay una respuesta, o perdón, un estímulo que altera una respuesta normal en los menores, estos en los infantes, ¿no? Es decir, vemos acá es como un plano cartesiano, nos ubicamos acá, tenemos timing y tenemos activación, ¿no? El tiempo que puede durar, por ejemplo, en una respuesta normativa es un niño que está, no sé, de 2, 3 años, que escucha un ruido muy fuerte de repente y que su nivel de estrés se eleva un poco, ¿no? Debido al estímulo que tiene. Y luego de eso, vemos que vuelve a su normalidad, es decir, tiene un pico alto que indica que hubo, sí, un exalto, pero esta vuelve a su normalidad en función de la respuesta que puede llegar a tener, ¿no? A diferencia de un adulto que ya empiezan a trabajar ciertos mecanismos de defensa que nos ayudan a reforzar esto. Acá todavía andan creándose esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Acá, si ven una imagen que parece un poco rayada, aparecen unos rayos ahí que dice LGHPA alterado. El estrés crónico temprano altera físicamente este eje, modificando permanentemente la arquitectura de la respuesta al estrés, dejando al sistema en un estado de alerta perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que si el menor, en este caso el infante, es expuesto a una situación crítica de estrés, vamos a tratar solo de estrés por ahora, de estrés crítica, es difícil que este vuelva a su normalidad en el mismo tiempo que lo haría un niño que solo es expuesto a uno ligero o a uno que tiene buen entorno que lo ayude a condicionar una respuesta normativa. Por eso es que dice, la arquitectura de la respuesta del estrés deja al sistema en un estado alterado, ¿no? Muchos, haciendo un ejemplo muy a lo doméstico de repente, muy a lo de hogar, el hecho de porque algunos niños tienen una respuesta normal, se asustan y vuelven a su estado normal y siguen riendo, pero hay otros que se asustan, se alteran y continúan en ese estado de alerta, no vuelven.
no vuelven y se mantienen en esta situación y condición. ¿Qué hace? Altera todo su organismo y esto puede generar posteriormente en alguna complicación del tipo clínico o trastorno clínico, ¿no? Eh, Acá, llegando un paso más, la frontera de la patología, ¿no? Acá hay tres puntos principales: intensidad, frecuencia, duración versus la interferencia del desarrollo, ¿no? Dice, la delimitación clínica no se basa únicamente en la presencia de una conducta, sino en el impacto que éste tiene. Y eso lo vimos acá. Específicamente lo vimos acá. Ahora, dice, los tres vectores Dios, clínicos de Carrachi. intensidad, frecuencia y duración Oh, Dios. Muy genera, importante. genera que este HPA se mantenga alterado. Porque les dije, no es lo mismo que un niño que recibe un susto y vuelve a su estado normativo a uno que recibe Por favor, los constantemente micrófonos. o que recibe, gracias, que recibe constantemente, no sé, por ejemplo, hablando de una familia disfuncional con violencia, vamos a ver lo más, no básico, pero sí fuerte, y es lo más común quizás, ¿no? Que padre constantemente llega o mamá constantemente llega y está gritando todo el tiempo y los menores no hay descanso, no vuelven a un estado de reposo normal. Vemos que intensidad, frecuencia constantemente y la duración, que es todo el tiempo que papá está en casa, que dura este malestar o grito, empieza con qué interfiere esta situación, con un desarrollo normativo. O sea, no solamente estamos hablando de que empieza a alterar las respuestas normativas de los niños, sino también que puede interferir en el desarrollo normal, ¿no? Ya no estamos hablando de que se vuelve solo una respuesta simple, estamos hablando de que la intensidad con la que puede tener este estímulo, la frecuencia con la que se presenta y la duración que puede tener, puede generar algún tipo de perturbación o complicación en el desarrollo normal de un infante, ¿no? El criterio definitivo, la interferencia directa de las tareas biológicas y sociales del desarrollo. ¿Cuáles son? La capacidad del niño para jugar, aprender y socializar, que es donde principalmente vemos nosotros que hay alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy vemos a nuestro niño, por ejemplo, o nuestro adolescente, que conversa con todos, habla, ríe, juega, socializa, y de pronto la sintomatología de ciertas cosas empiezan a aparecer, los ciertos signos son mostrados. De pronto ya no conversa, ya no habla, no come bien, constantemente está en estado de alerta o simplemente no duerme, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que bueno, el desarrollo adecuado de este infante o adolescente está siendo alterado. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poco más, vamos a ir un poco más allá, hablando de desarrollo. El espectro del neurodesarrollo, alteraciones en la maduración. Ya, esta situación lo he dividido en cuatro partes, ¿sí? Uno, dos, tres, ajá. En trastorno del espectro autista, la TEA, el TDAH, la discapacidad intelectual y otras específicas que también la vamos a ver, ¿ya? Dentro del TEA hablamos de una alteración en la teoría de la mente, en el desarrollo de la mente y la coherencia central, el foco de atención que puede llegar a tener. La epidemiología nos indica que uno de 100 niños puede llegar a tener esta situación. Cuando digo ratio, hablamos de una referencia de 4 hombres a una mujer, es el ratio que puede llegar a tener. Datos estadísticos, ¿no? Con sesgo en el diagnóstico femenino. Ahora, el inicio evidente, justamente, pero manejamos a nivel de MINSA unos screening o tamizajes que se aplica a niños menores de 3 años. Lo ideal, como dice acá, es entre los 12 meses y los 24 meses, un año, 2 años, donde se puede detectar cierta sintomatología de un desarrollo no adecuado, ¿no? Entonces, estos screening nos ayudan a poder detectar, es una entrevista que se le hace a la madre para ver si es que hay ciertas características específicas que nosotros preguntamos para poder determinar si es que posiblemente o en una situación de presuntivo puede llegar a tener una idea. Más allá, TDA, la característica central es la disfunción ejecutiva, hablamos de la inhibición, memoria de trabajo y planificación. Epidemiológicamente hablando, el 5.3% de la población
infante llega a tener esta condición. No vamos a hablar de etiquetas, no vamos a hablar de tiene el trastorno de, sino vamos a hablar de ciertas condiciones porque nosotros que estamos psicología, tenemos que entender que existen trabajos para tratar de que la persona genera recursos y herramientas para que se pueda desarrollar, ¿no? El 60% persiste en la adultez, hablamos de una hiperactividad que desarrolla o muta, ¿no? A inquietud interna, ¿no? Los inicios generalmente son antes de los 12 años, ¿no? Y el diagnóstico formal hacia los 6 o 7 años, justo cuando inicia la edad escolar, ¿no? Y más adelante, si nosotros revisamos nuestras guías, también existen casos atípicos, ¿no? Que si bien no cumple con todos los criterios según guía, DSM-5, TR o el CIE-11 que podemos tener ahí, eh, son atípicos porque no cumple todos los criterios o por el tema de rango de edades también. Discapacidad intelectual. Déficit central, déficit en capacidades mentales, generales o funciones adaptativas. El contexto. Afecta a todos los dominios socioemocionales y cognitivos. Por ejemplo, el síndrome de Down, que bueno, sabemos que se puede trabajar con terapia ocupacional y demás, y el síndrome de X frágil, que también es muy parecido a este, ¿no? Ahora, seamos más específicos en este punto, ¿no? Hablamos de dificultades específicas como en la comunicación, aprendizaje, trastornos motores y los tics. Dentro de comunicación tenemos trastornos fonológicos, el pragmático que generalmente es el de uso social, el de la fluidez como el tartamudeo y procesamiento del lenguaje como tal. Más allá tenemos aprendizaje, hablamos del uso de la conciencia fonológica, el sentido numérico y las reglas ortográficas, es decir, fonología, dislexia, la discalculia en el aspecto numérico y la disgrafía o ortografía, las reglas ortográficas en el reconocimiento de estas también, ¿no? Siguiente, trastornos motores en el desarrollo de la coordinación, hablamos de la dispraxia, que generalmente es detectado entre los 5 y 11 años y afecta la motricidad y la planificación. Y los movimientos estereotipados, que tienen un inicio a los, según teoría, según guía, 3 años. Los trastornos del tic. Creo que el más conocido dentro de los trastornos del tic es el síndrome de Tourette, ¿no? Y que está bueno, en su nivel de complejidad hablamos de múltiples tics motores y vocales, ¿no? Por menos de un año para su diagnóstico. Ahora, hay un punto. Muchos, yo sé que en la actualidad la juventud, bueno, no es que tenga 100 años, ¿no? Pero en la actualidad muchos usamos las palabras como depresión, ansiedad, ¿no? Para hacer referencia a tristeza o angustia muy básica que nosotros llegamos a sentir, ¿no? No es que niegue emociones ni sentimientos, pero ¿a qué quiero llegar? Que a veces llegamos a generar lo que dije hace un rato, el etiquetado de tal, ¿no? Y cuando muchos pensamos en Tourette, pensamos en la coprolalia, que es el estereotipo que ya veo que solo afecta del 10 al 15%, que es la emisión de palabras groseras, ¿no? Obscenas, que pueden llegar a herir susceptibilidades de aquellos que no conocen esto, ¿no? Pero no es que el 100% diga eso, ¿sí? Hablamos del 10 al 15% nada más de la población que tiene esta condición, que la tiene en la coprolalia, ¿no? Siguiente paso, nos vamos a Ya entré. miedo desadaptativo. Cuando hablamos del miedo desadaptativo, podemos hacer mención a la ansiedad y el trauma. Generalmente hay que entender algo muy importante. Cuando los Entré niños se están sin desarrollando usuario en en un Teams. entorno Te reitero. determinado, estos llegan a adaptarse tan bien a ese entorno que sacarlos a veces de este entorno donde ellos se sienten cómodos, o bueno, yendo más allá, sacándolo de su zona de confort, puede generar complicaciones. Y se nota mucho más en la adolescencia, porque en la adolescencia, por la necesidad de pertenencia a diversos grupos que ellos pueden tener, grupos en similitud etaria, ¿no? Que son considerados grupos de apoyo por ellos, ¿no? No necesariamente vamos a
etiquetarlos como grupos de apoyo, pero donde ellos se sienten comprendidos, donde ellos se sienten parte de y forman un grupo, ¿no? Entonces, sacarlos a veces de esos grupos implica una complicación, ¿no? Ahora, no lo mencioné sí, acá, pero tiene que ver también el trastorno. Bueno, tenemos ansiedad. Vamos, termino y lo explico luego. La ansiedad por separación, que es el miedo excesivo a separarse de figuras de apego, que también tiene que ver con lo que mencioné. Hablamos de una prevalencia de duración de 6 a 12 meses en niños, ¿no? Vamos al TAG, al ya conocido TAG, trastorno de ansiedad generalizada. La preocupación sistémica. En niños se manifiesta como una búsqueda constante de reafirmación por los adultos. La forma básica en niños que están haciendo alguna actividad en el hogar o desempeñando alguna labor o función que constantemente buscan eso, ¿no? La aprobación o reafirmación de actividades o la reafirmación del ser también, es decir, de uno mismo, ¿no? La ansiedad social, miedo a la evaluación negativa. Generalmente se inicia en la adolescencia temprana, es decir, la adolescencia pues desde los 12 años para arriba. Al hablar de esto, hablamos de 11 a 13 años y su principal predictor es uno de los principales factores porque muchos adolescentes empiezan a dejar de asistir a las instituciones educativas. No sé cómo le dicen allá, a los colegios, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente una de ellas es la adaptación, otra de ellas es el problema que ellos pueden, o el pensamiento que ellos pueden tener, pensamiento anticipatorio, que sale en función de situaciones que quizás no hayan pasado, pero en la mente ellos ya están yendo más allá, ¿no? Por eso es que a veces se llenan mucho de angustia y es paso para esto la ansiedad social. Eh, el TEP en la infancia, el trastorno de estrés postrauma. El trauma se procesa a nivel límbico y provoca regresiones, es decir, los flasheos, los famosos flasheos que siempre están presentes, ¿no? Es decir, y muchos de ellos tienen las características, ya lo mencioné acá, por ejemplo, retroceder en el desarrollo de control de esfínteres, ¿no? ¿Por qué? Porque se orinan en la cama, se hacen sus necesidades. ¿Por qué? Porque los flasheos son muy intensos, reavivan la situación que fue crítica y esto sale en función de una reactividad emocional desproporcionada. Es decir, las emociones se desbordan, ¿no? Y el trastorno de adaptación también, que tiene que ver con la persona que difícilmente logra adaptarse a un nuevo entorno, situación o grupo, que también generalmente en adolescentes se da mucho, ¿no? Lo que les dije al inicio, ellos al estar viviendo o estar en su zona segura, su zona de confort, es gente que conocen, con quien hablan, con quien comparten, con quien disfrutan, y sacarlos de ellos, separarlos e insertarlos en un nuevo ambiente puede generar complicaciones. Vamos a conductas y emociones. Vamos a ir desde la desregulación emocional, desafíos y violaciones de derecho. Todo esto es guía, ¿sí? Trastorno de regulación disruptiva del estado del ánimo, que es creado para evitar el sobrediagnóstico de bipolaridad infantil, cólera grave. Generalmente su presencia es más de 3 veces por semana para poder diagnosticarla. Hablamos de un niño, un infante con ánimo irritable continuo y evoluciona a un posible trastorno del ánimo más adelante, si es que este no es tratado adecuadamente o identificado de forma temprana. El trastorno negativista desafiante, que la fórmula es esta: un patrón de irritabilidad constante, desafío persistente y actitud vengativa. Es la fórmula del trastorno negativista desafiante bueno, para poder diagnosticarla como tal, ¿no? Y vamos más allá como trastorno de la conducta, la violación sistemática de normas y derechos ajenos, hablamos de agresiones constantes, robo, incluso el bullying puede estar ingresado ahí, ¿no? El especificador de las emociones prosociales limitadas revela insensibilidad emocional y sugiere un pronóstico de riesgo, ¿sí? Hay que tener presente mucho este tema. Esto es conductas y emoción. Ahora, quiero hablar de las crisis y la transición. La vulnerabilidad que tienen los adolescentes
La etapa de la adolescencia, muchos sabemos, y vuelvo a ver el tema de etapas de vida, desarrollo, que es una etapa crítica de búsqueda de identidad, de búsqueda de pertenencia, ¿no? En un proceso que puede ser alterado o condicionado no solo por el ambiente, sino por los sujetos que están dentro de este, ¿no? Yo uso y veo siempre esto, el iceberg, yo siempre uso esta metáfora. ¿Por qué? Porque el iceberg, si nosotros recordamos, la traemos a memoria y sabemos que el iceberg existe solo una parte visible y la parte visible es generalmente la parte más pequeña, ¿no? Y lo que está profundo, difuso, escondido, oculto, aquello que no podemos ver, es aquello que genera mayor complicación porque es la parte más grande, más robusta y más pesada a veces. Entonces, ahora, haciendo una comparación o metafóricamente hablando de las comparaciones, o una símil, por último, de la sintomatología enmascarada y lo oculto. La sintomatología enmascarada a veces es o contiene irritabilidad severa, aislamiento social y cambios bruscos. Hablamos del peso. O empiezan a comer más o simplemente dejan de tener apetito y empiezan a comer menos. ¿No? ¿Qué es aquello que está oculto? Una tristeza profunda, anedonia, es decir, dejan de disfrutar. Ya no hay gozo por las actividades que antes tenían. Siempre salía a jugar, jugaba soccer, jugaba fútbol, jugaba básquet, salía a jugar con los compañeros, compartía. Ahora pasa más tiempo de repente encerrado en su habitación y escuchando algún tipo de música determinada, no comparte, ¿no? Algo que es mucho más complejo de esto es el desarrollo de conductas de riesgo también, conductas de riesgo como la autolesiva, ¿no? La autolesiva, las autolesiones, el consumo de sustancias, eh, incluso podemos hablar, al hablar de autolesiones, también podemos hablar de ideación suicida, que ya es ir un poco más allá y no tenemos por qué ocultar el sol común de decir, no, los adolescentes no llegan a ese punto, los niños tampoco. No, recuerden que ellos también sienten. Los niños, haciendo un paréntesis en todo, hay que entender que cuando existen situaciones de separación, por ejemplo, algunos niños sienten culpa por esto, entonces, y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué estás callado, hijo? ¿Por qué tienes? Papá está acá, mamá está acá, se están separando, y él que queda en el medio de toda la crisis, que se vuelve disfuncional, y por separación encima, el niño queda en el medio. Y a veces la culpabilidad directa o indirectamente, hacen reflejar sobre ellos y el peso cae sobre ellos, ¿no? Y no es que se lo diga, sabes que tú eres culpable de esto, no. E inconscientemente ellos van absorbiendo y se hacen ciertas ideas. Es por eso que muchos infantes recurren a este punto. Y adolescentes, en el proceso de búsqueda de identidad, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante también, recurren a estos recursos, que bueno, un mal término, ¿no? Seguimos, consumo de sustancias. El cerebro adolescente es hipersensible a la dopamina. El consumo temprano de ciertas sustancias frena la mielinización de la corteza prefrontal, afectando permanentemente el control de impulso. Por eso es que una de las características de algunos consumidores, es que no es la gran mayoría, es esto, la falta de control de impulsos, la necesidad de querer volver a esto, las ganas más que aún de alimentarse, de dormir, de compartir, sino de seguir consumiendo, ¿no? Hace unas semanas, más o menos, escuché a un adolescente decir, ¿no? En el speech, en la entrevista, ¿no? Estoy consumiendo, sí, bueno, después de un discurso promedio, ¿por qué consumes? Porque lo necesito. ¿Por qué lo necesitas? ¿No? Siendo un poquito directivo y acortando entrevista. Porque eso es lo único que me hace sentir bien. En casa, mamá trabaja, papá no está, no tengo felicidad ahí. Entonces, necesito esto para sentirme bien. Está generando una distorsión de su realidad, ¿no? Tratando de adaptar el consumo a una realidad distorsionada de que eso me hace feliz, de que eso me hace bien. Eso llena para él la parte afectiva que no puede encontrar en el hogar, ¿no?
Siguiente, autolesiones. Actúan como un mecanismo de anestesia emocional. No siempre conllevan ideación suicida, pero constituyen el mayor factor de riesgo para futuros intentos. Mucho hemos hablado de las autolesiones y del intento de suicidio o la ideación suicida. Cuando hablo de anestesia emocional, uno de los grandes mitos que rompemos es que es cobarde el que lo hace, el que lo ejecuta. No, señor, no, señora. Tenemos que entender que el tipo de dolor que ellos pueden, o dolor emocional que ellos pueden estar sintiendo, no es de la misma manera, no es de la misma intensidad, no es con la misma frecuencia de durabilidad con la que nosotros estamos sintiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos a veces simplemente quieren dejar de sentir. Eso no es cobarde, simplemente es una persona que no supo gestionar, que no tuvo los recursos, que no pudo recibir ayuda de repente a tiempo para poder gestionar estas necesidades que tiene. Entonces, mito roto, el que genera, el que acaba con su vida, no es una persona cobarde, o no lo hace porque ya no hay nada más, no. Es que a veces el dolor es tan intenso que necesitamos esa anestesia emocional que llega a terminar con el dolor. ¿No? Y nos fuimos del tema. Volvemos. Siguiente paso, riesgos clínicos de la transición. ¿No? Ya vimos la depresión enmascarada, el consumo de sustancias y autolesiones. Dentro de la depresión enmascarada, alto nivel de letalidad, no siempre se presenta como tristeza, sino como irritabilidad. Ya lo mencioné, irritabilidad severa, anedonia y su aislamiento. Principales cosas o síntomas que tenemos que tener en cuenta son eh, condiciones que tenemos que ver constantemente, sobre todo si es que la rutina de nuestros infantes y adolescentes se ve alterada de forma brusca. Consumo de sustancias, uso temprano de alcohol o cannabis, que interfiere directamente con la media, eso lo vimos, creando daños a largo plazo en el control de impulsos y las autolesiones, ¿no? Que son factores de riesgo constituyentes que finalmente acaban con un freno de dolor, un freno emocional muy coloquialmente, muy frío, es decir, es que cortarme me duele menos que sentirme así, o me hace olvidar que me duele algo, ¿no? Sí. La anatomía de la crisis adolescente, es un poco de anatomía por acá, para poder distraernos un poco. Cuando hablamos de hipersensibilidad dopaminérgica, el cerebro adolescente reacciona con mayor intensidad a las recompensas de estímulos novedosos. Por ejemplo, también en niños funciona esto. ¿Cuántos no hemos trabajado economía de fichas inconscientemente? Es decir, condicionamiento con nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Quieres salir a la calle? Muy bien. Ordena la casa, revisa los quehaceres, termíname la tarea, ¿no? ¿Quieres una recompensa? Gánatelo, hazlo. Mielinización retrasada. Dentro de la corteza prefrontal responsable del control de impulsos y planificación. Esto todavía en esta etapa de vida, en la adolescencia, está en maduración. Ahora, hay una situación que lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con nuestra era digital. El entorno digital, dice, los algoritmos secuestran el circuito de dopamina generando alteraciones de la autopercepción. Cuando hablamos de disforia o reconocimiento, dice, no sé si habrán escuchado, y bueno, también leí recientemente esto, que tiene que ver con la disforia del selfie o la disforia del Insta. Yo sé que son términos acuñados muy coloquiales todavía por desarrollar, pero artículos indican que en la actualidad los jóvenes ya dejan de identificarse con la imagen real que tienen y empiezan a identificarse con la imagen que tienen más en las redes sociales. Es decir, si yo se me ocurre subo una foto con bigote y con barba y con una melena de muy grande, entonces yo digo, ese soy yo. Me veo en el espejo, no, este definitivamente no soy yo. Yo soy aquel que tiene barba, tiene bigote y tiene una melena muy larga, ¿no? Y no usa lentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La dismorfia, o perdón, la disforia de la situación empieza a degenerar ahí. ¿Por qué? Porque ya no me identifico con lo que realmente soy o la imagen que tengo. Me empiezo a identificar con aquello que reflejo hacia el resto. No es.
Leer un poco de esto en la actualidad es enriquecedor porque puedo entender o se puede entender también cómo esto está dañando bastante el tema de la identidad personal, la identidad de los adolescentes, el tema de autoestima, el tema de aceptación, ¿no? Vamos avanzando. De regulación somática, alimentación y sueño. Esto es crítico. Hablamos de anorexia, bulimia y trastornos por atracón. Cuando hablamos de la anorexia nerviosa, estamos haciendo mención a la distorsión corporal, ¿no? Severa, perfeccionismo clínico, altísimo nivel de mortalidad. Hasta el 10% de las complicaciones pueden terminar en suicidio. La bulimia nerviosa, ciclo de atracones y pérdida de control, seguido por conductas compensatorias. Uso de laxantes, vómitos, ayunos, ejercicios extremos, ¿no? El peso suele mantenerse normal a pesar de las complicaciones que esto puede generar. Y trastornos por atracones, que los atracones sin compensación, asociados a una autoestima y graves dificultades en la regulación del afecto, ¿no? Ahora vamos, siguiente paso, la infancia a la adolescencia. El insomnio conductual, que dependencia de estímulos externos como mecedora o padres para conciliar el sueño, es decir, tiene que haber una actividad. Niños, un ejemplo muy básico, de repente ustedes han tenido hermanos o hijos que solo se duermen cuando están en brazos, por ejemplo, ¿no? O a un niño que le tienen que contar constantemente un cuento o algo para que éste pueda dormir. ¿Se generan hábitos? Sí, pero si es, a veces, ¿dónde está la complicación? Si es que no se cumplen estos hábitos. No, no me contaron el cuento, entonces no puedo dormir. No duermen los niños. Es complicado. Síndrome de fase retrasada es el desfase cronobiológico explicado como el jet lag social. Ya, esto pasa mucho en adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, ustedes que están en edad universitaria, que constantemente tienen trabajos y se les acumula de repente, y muchos piensan que la noche es mucho más tranquila y mucho más calmada para avanzar. Bueno, eso viene para la parte sana. Otros que viven la noche como si fuese el último día de su vida y regresan a casa a 5 o 6 de la mañana, de lunes a viernes, porque esa es la vida que les gusta, ¿no? ¿Qué pasa? El jet lag es el cambio de horario que puede llegar a alterar todo tu organismo y hasta las costumbres que puede llegar a tener. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que está acostumbrado a estar de noche estudiando, leyendo, haciendo productos, artículos, todo eso, empieza a generar un hábito o una costumbre de qué? Del cambio de horario. Y les pasa, pueden dormir 1 o 2 horas en la tarde o a media tarde y en la noche se la pasan despiertos, aún a pesar de que ciertos hábitos como terminar la universidad, ya está, ya fue, ya sacaste tu título, estás titulado, eres un psicólogo o psicóloga, pero se mantienen estas cosas, ¿no? Pero en este caso es el trastornos clínicos, las AOS, ¿no? Ya estamos, perdón, disculpe, problemas técnicos. Las AOS que tienen que ver con problemas respiratorios, ¿no? Apnea obstructiva del 1 al 5% de niños, hipertrofia amigdalar, problemas para poder respirar, e hipersomnia centrales, narcolepsia, somnolencias diurnas externas, ¿no? Dentro de las desregulaciones somáticas y alimentación y sueño tenemos esto. Ahora seguimos la síntesis de multifinalidad. Bueno, llamado la olla a presión ambiental, porque todo converge en un solo. Cuando hablamos de la multifinalidad, hacemos referencia al contexto ambiental, determina la patología. Eh, ¿Me confirman si pueden ver la pantalla compartida, por favor? En ese momento. La estábamos viendo, profe, pero ya no. ¿Se ve? ¿Se ve la Ya no, pantalla? No, No, señor. no, 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 señor.
Estaba viendo, pero ya. Vamos a ver. Ahora, Está cargando, profe. Ahora sí. Ahora sí, sí, señor, sí se ve. Sí, ya se ve. Sí se ve. sí, suele pasar estas cosas. Muy bien. La olla a presión ambiental que el contexto ambiental puede desarrollar. Nosotros sabemos que biológicamente hablando, siempre tenemos una carga cromosómica, una carga que puede contener ciertas condicionantes al desarrollo, ¿no? Pero a veces ciertos factores, no sé qué está pasando. Se ve bien, se ve bien. Ah, se quitó. Se volvió a quitar. Me volvió a echar. Listo, profe, ya ahí se ve. Ya estamos, muy bien. Al hablar de la multifinalidad, hablamos de los apegos inseguros o desorganizados, no que el cuidador, que es fuente de miedo, genera fragmentación en el desarrollo del yo. Es decir, va condicionando el desarrollo del infante o del adolescente. Psicopatología parental. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la depresión materna, alcoholismo o alguna otra actividad, no solo el riesgo genético, sino también el modelado conductual. Es decir, el riesgo genético puede existir, pero también existe un factor que podría ser determinante, que es el factor ambiental. ¿Por qué? Porque se condiciona actividades, costumbres, ¿no? ¿Va? Bueno, seguimos. Y estas posiblemente podrían ser, bueno, anorexia, ansiedad, TDAH y otras más que pueden generar una vulnerabilidad biológica base. Y lo que mencionamos hace un rato, el entorno digital contemporáneo, algoritmo de disforia de imagen o disforia del selfie, que también es conocido como esto, que tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales. Bueno, vamos terminando ya. Estamos en la arquitectura de la evaluación infanto-juvenil. Tenemos tres puntos importantes. Tiene que ser de vista, observación directa, pruebas cognitivas, pruebas emocionales, pruebas necesarias o una batería de pruebas necesaria para que puedas llegar a un diagnóstico adecuado en función de las características clínicas que éste puede tener, ¿no? Paso de nuevo. El siguiente punto es la multifuente, es decir, no te quedes con una sola fuente de información. Trata de buscar aquellas que pueden ser complementarias porque son necesarias. Por ejemplo, a diferencia de los adultos que requieren inputs, los padres y cuidadores y docentes. Es decir, busca información, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño y un adolescente no solo se desempeñan en un ambiente, al igual que buscar en un adulto. Un adulto de repente amigos, trabajo, casa, hogar, ¿no? O grupos, clubes que pueden pertenecer a los niños también. Cuidadores, tienen abuelos, tienen tíos que generalmente pasan tiempo con ellos. Están los docentes, profesores que comparten también una gran parte del tiempo con ellos, ¿no? Y pueden dar fe del posible desarrollo o el desarrollo en sus ambientes, ¿no? La evolutiva, analizar el problema estrictamente según la etapa del desarrollo esperado, es decir, verificar en qué etapa de desarrollo se encuentra y ver si es que las características que tiene cumplen con las de la etapa, ¿no? Y la integral, identificar síntomas de impacto funcional y factores protectores. No solo se trata de etiquetar, ¿no? El objetivo no solo es diagnosticar, sino comprender el origen funcional y diseñar un plan de intervención coordinado. Ya, esto ya es parte de diagnóstico para, bueno, yendo un paso más allá. Mm, de la concentración. Síntoma visible, falta de concentración en el aula. Por ejemplo, si la causa TDAH, ¿ya? Si la causa TDAH dirige la falla neurológica en la inhibición o en la memoria de trabajo, el cerebro no puede filtrar los estímulos competidores, es decir, no hay un foco de atención. Si la causa es la depresión, el origen, una vez más,
Creo que algo nos está fallando por acá. Si la causa es la depresión, el origen podría ser la apatía profunda, anhedonia, ya lo mencioné, la lentitud cognitiva, es decir, la lentitud del momento de procesar información, la falta de atención, que puede ser producto del agotamiento emocional y la pérdida de interés por las cosas que desarrollan. Si está sobrecarga cognitiva, el cerebro está concentrado, pero en la amenaza interna, en el miedo, en la angustia que se tiene, ¿no? Dejando sin recursos para otras tareas. Muy bien. No toda inquietud implica TDAH, ni toda tristeza implica depresión. Parece que estamos... ¿Va? Perdón. Hice algo. Ya. Para terminar. Bueno, nos faltan un par más. La ilusión del trastorno puro en la psicopatología infantil, el trastorno puro y aislado, es la excepción, no es una regla. Las comorbilidades, dijimos hace un rato, y lo mencionamos, hablamos de que la psicopatología del infanto juvenil es una etapa o es una condición o tiene condición dinámica, no es estática. ¿Por qué? Porque es una persona que todavía se encuentra en desarrollo, está en proceso. Por ende, la verificación de comorbilidades en la presentación de guía es constante. No al 100, pero generalmente sí podemos encontrar comorbilidades en el proceso de diagnóstico, ¿no? Y estas, pues, las podemos verificar mediante el uso de instrumentos, ¿no? Y finalmente, ¿ya? La etiqueta del diagnóstico. ¿Por qué etiqueta y por qué recurso? Recuerden que si bien nosotros como psicólogos o futuros psicólogos nos vamos a encargar de diagnosticar para poder llegar a fin o a término el proceso de diagnóstico, haciendo uso de recursos necesarios, guías, manuales, test proyectivos, bueno, psicométricos, u otros recursos que nos pueden, como una buena entrevista, una buena observación, y nos puede llegar a un fin etiquetar. No es con esta etiqueta con la que vamos a tratar, ¿no? Ya vamos a hablar de sintomatologías, de signos, de procesos, ¿no? Entonces, la ética del diagnóstico en la prevención primaria, el fortalecimiento del vínculo en los primeros 1000 días, hablamos de los primeros 3 años, es la intervención más poderosa. Hasta los 3 años puedes enseñarle tales cosas a tus hijos. Hasta los 3 años ellos aprenden a caminar y tienen que hablar y tienen que estar en los primeros sonidos y todo eso, ¿no? Es una etapa de desarrollo latente, donde justamente es diagnosticado algunos trastornos en el desarrollo que hay más adelante, ¿no? O empiezan a surgir las características de esto. Las políticas estructurales urge integrar la salud mental escolar para detectar trayectorias de riesgo antes de que se cristalicen en patologías crónicas. Lo que mencioné hace un rato es dinámico porque todavía estamos en el proceso, lo cual no implica que no tenemos que prestar atención. No, tenemos que ver, verificar, intervenir de una forma adecuada para que este termine en buen fin y no lleguen a desarrollar algún otro tipo de patología mucho más complicada como un trastorno clínico, ¿no? El pronóstico del nombre, el diagnóstico, dice acá. El diagnóstico clínico debe servir exclusivamente como una llave para acceder a recursos y comprensión, jamás como una etiqueta, para limitar las expectativas sobre el potencial, en este caso, del infante o del adolescente, ¿no? Y muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Ha sido un vistazo muy a grosso modo de todo lo que tenemos en la psicopatología infanto-juvenil. Muchísimas gracias, profe Pablo. Creo que ha sido muy productivo este encuentro. La muestra de esto es que pasamos los 100 participantes y estuvieron durante toda la conferencia, el taller. Entonces, pues me parece que ha sido muy productivo y de mucho aprendizaje para todos.
Entonces, abrimos unos 5 minuticos para preguntas. Por favor, levanten la mano si alguien tiene una pregunta. Y de esta manera, pues, damos por finalizado el encuentro. De pronto, ¿alguien tiene una pregunta o todo estuvo súper claro? Muy bien, Lady. Lady, luego Blanca. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. El trabajo dice que depende de la reunión, hay que hacer la reflexión de un texto. Ujú. El texto Pero- sería sobre la experiencia del aprendizaje invertido. Sí, señora. Esta es la experiencia de aprendizaje invertido, donde tenemos un invitado internacional. Entonces, de acuerdo a la temática, todo lo que estuviste, entonces vas a hacer tu reflexión para la entrega del trabajo. Sí, señora. Muchas gracias. Ok. Blanca. Muy buenas Hola. tardes. Muchas gracias, doctor Pablo, a toda la audiencia. Una preguntita sería tan amable de decirnos una técnica para colaborar a los niños con TDAH, como para... ¿Sí me escucha? Doctor Pablo. ¿Sí me escucha, doctor Pablo? Sí, sí, te Hola, escuchamos. sí. Sí, acá estoy. Me indicó técnicas para trabajar con niños con TDAH, ¿verdad? Por favor. Sí, mire, generalmente nosotros sabemos que los niños con TDAH, el problema puede venir en las actividades, en el foco de atención, la energía muy dispersa que estos pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, generalmente es básico desde el hogar, ¿no? Estructurar rutinas, ¿no? Es decir, establecer horarios fijos que pueden ser predecibles para estos niños con actividades que si más, así es que es por el tema de actividades y mucha energía, ¿no? Generen no cansancio mental, porque yo sé que esto es mucho más complejo, pero sí la quema de energía, por decirlo así, ¿no? En actividades que pueden ayudar ¿a qué? A que el niño desgaste un poquito la energía y baje un poco el umbral que tiene de atención dispersa. ¿Para qué? Para que éste pueda aprender de a pocos las instrucciones que uno pueda dar con respecto a las actividades que uno le puede plantear, ¿no? Puede hacer mediante el uso de refuerzos positivos, adaptación de tareas a las necesidades que este niño puede tener, ¿no? Entrenamiento en diversas habilidades de autorregulación. Yo sé que en niños es un poquito complejo, más que todo en adolescentes se puede trabajar un poquito más esto porque comprenden, ¿no? Pero el entrenamiento en habilidades que ayuden a autorregular y a reconocer habilidades sociales ayuda, ¿no? La adaptación de tareas, ya lo dije, permitir mucho ejercicio, espacios de ejercicio y descanso. Las instrucciones para trabajar siempre tienen que ser claras, ¿no? Entonces, cuando hablé hace un ratito de refuerzos positivos, mucho de TCC. TCC, ¿TCC? claro, mucho de TCC, ¿por qué? Porque vamos a condicionar ciertas conductas, ¿no? Mediante el uso de refuerzos. Conocimiento, creo que, bueno, si no me fui hace un rato, utilicé el término fichas, el uso de fichas, se me fue el nombre. El uso de fichas como recompensa